Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Como cada sábado al mediodía estamos juntos, por supuesto. Y hoy tengo el agrado de estar con un personaje muy especial. Sobre todo porque él tiene un sexto sentido. Y un sexto sentido no cualquiera, sino uno que se llama el sentido del humor, tan necesario en estas épocas de pandemia. Él viene de una familia de escritores, de poetas, periodistas, novelistas, pero sobre todo humoristas. Hoy con nosotros Nicolás Yerovi. Yo considero que el arte de la comedia es el más difícil de todos. Debe ser el sentido del humor el verdadero sexto sentido, el más inteligente. No existe el sentido del humor a favor. Por una parte, es terapéutico para el autor, porque es una liberación. Es terapéutico para el público. No solo terapéutico, es pedagógico, porque le recuerda tanto al poderoso cuanto al gobernado su condición humana. No sirvo para nada más que para escribir. Aplauso de bienvenida para Nicolás Yerovi, que muy amablemente está con nosotros. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy contento estoy de conversar contigo. Contentísimos nosotros también, pero ¿sabes qué? Contentísimos porque justo el tema este del sexto sentido me parece súper interesante y tú lo llevas desde siempre. ¿Desde siempre o lo has cultivado, lo has tratado, lo has reformulado? ¿Cómo es llevar ese sexto sentido, el sentido del humor contigo? Mira, antes de aprender a jugar pelota siendo niño, yo aprendí a reírme. Era la materia prima en casa, ¿no? La ironía como sustento de toda vida, de toda gracia y de todo disfrute. La ironía. La ironía. La risa. Sí. Ahora, la ironía no siempre es bien entendida, ¿no? La ironía no siempre es bien captada tampoco, y mucho menos tal vez para los niños, o ¿cómo hacían realmente? ¿Ya forma parte de la ironía de tu vida? Mira, yo recuerdo desde muy pequeño que cuando papá y en las reuniones familiares, papá y mi tía Janet, su hermana, se juntaban y empezaban a conversar, ocurría como una suerte de temblor, de terremoto que hacía vibrar las paredes cada vez que largaban una carcajada. Es un recuerdo infantil que tengo muy presente, ¿no? Y que a la larga suma, es una gran metáfora de la historia del país, ¿no? Que siempre, en estos 200 años que vamos a cumplir como república, el Perú ha sobrevivido, y los peruanos también hemos sobrevivido al filo de la tragicomedia. Es la gran metáfora nacional, la ironía. Sin duda. Si no, no sobrevivimos. Pero, a ver, ¿cómo has sobrellevado tú el tema de la política y del humor? De eso lo vamos a ir hablando porque yo sé que la política, el humor y todo eso te ha llevado por distintos lugares. Pero ¿qué te parece si empezamos desde el principio? Tú vienes de una familia, digamos, tú ya eres la tercera generación, ¿no es cierto? Es el tercer Leonidas, porque no sé si todo el mundo lo sepa, pero tú te cambiaste el nombre precisamente para diferenciarte, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco sobre eso también. Claro, lo que ocurrió es que yo nací y me encontré con que formaba parte de una familia algo sui generis,
porque mi abuelo Leonidas Yerovi, el fundador de Monos y Monadas en 1905, cuando él tenía 24 años apenas, ¿no? Él ya era una celebridad. El solo hecho de fundar la publicación satírica de más larga vida en la historia de la lengua castellana, como ocurriría después, y su temprana partida, cuando apenas tenía 35 años, lo convirtieron todo ello en un personaje ilustre, célebre y muy querido. Mi padre, por su parte, continuó la carrera pública, ¿no? Y la acentuó en los tiempos de auge de la radiofonía. Ahora, esta risa que tienes tú, que todo el mundo, claro, te reconoce obviamente por la risa, definitivamente, es desfachatada, es alegre y qué sé yo, pero también es una forma de protestar abiertamente contra todo y contra todos, ¿puede ser? Es, bueno, es un estallido vital, digo, ¿no? Y que, como te explicaba hace algunos instantes, ha formado parte de mi vida desde que yo era muy pequeño, ¿no? Las celebraciones familiares en casa siempre han sido una eclosión de carcajadas y de agudezas, de ingenios, de ocurrencias casi interminables, ¿no? Yo recuerdo que mi tía, la hermana de una de las hermanas de mi padre, mi tía Janet, se reía tanto y se reía en U. En vez de reírse, se reía. Y decía, ¿por qué te ríes así, tía? ¿No? Es que yo me río en U para que no se me formen arrugas. Pero igual se reía, claro. La risa en U evita las arrugas, ¿no? Buen dato, no va a reír así. Bueno, Nicolás, pero ¿cómo es que heredas Monos y Monadas? Porque es un reto, tú lo has llevado en mucho más tiempo en realidad, entre idas y venidas, Monos y Monadas ha estado bajo tu tutela durante un montón de tiempo, pero digamos... Sí, 45 años. Claro, 45 de idas y venidas, ¿no? ¿Cómo ha sido posible gestionarla, digámoslo así? Porque para gestionar un humor inteligente, que como tú mencionabas al inicio en el video que mostrábamos, tiene que ser didáctico, ¿no? Tiene que enseñar, tiene que hacerte reír y tiene que tener ciertas fórmulas para que funcione en este país, sobre todo, ¿no? Pues yo mismo no lo sé, porque la historia del país ha sido tan inesperada, accidentada, variopinta, que no sé cómo me las he ingeniado a fin de que la publicación persevere y que ahora, bueno, hace ya 6 años que dejamos el papel impreso y únicamente publicamos en redes sociales, pero cotidianamente. ¿Cómo me las he ingeniado? La verdad es que no sé. Yo te diré que hasta el año 75, cuando partió papá, yo estaba convencido de que mi destino era ser, como lo soy, un doctor en filología, en lingüística y literatura, que se dedicara a la docencia universitaria y a enamorar muchachas, ¿no? Que era todo lo que me interesaba en la vida. Ok. ¿No? Escribir y enamorar bien. Ese era tu objetivo. ¿No? Ya está. Esa era mi meta, ¿no? De pronto, cuando me quedé sin papá, me di a una serie de reflexiones y por primera vez entendí que el legado que estaba recibiendo era mucho más importante de lo que yo jamás había imaginado, ¿no? Que ese modo de entender el mundo y de ver la vida con agudeza, con ironía,
de enfrentar las injusticias del poder absoluto con carcajadas, con ingenio, era una filosofía. Entonces decidí continuar la obra de mi padre, así como él había decidido continuar la de mi abuela. Porque es la filosofía, porque la filosofía, si me permites, es te ríes para no llorar, ¿no es cierto? Que es una frase que repetimos constantemente, pero que muchos no saben que es acuñada, o sea, digamos que es de tu abuelo y acuñada por ti durante años, ¿no? Es así, es así. Y es la mejor manera de encontrarle sentido a este paso breve que tenemos hoy más que nunca recordado por esta plaga universal por el mundo, ¿no? De manera que dije, voy a continuar la obra. Por entonces vivíamos una dictadura militar, que era dueña de todos los medios de comunicación, ¿no? La radio, la televisión, la prensa escrita cotidiana y la prensa escrita hebdomadaria o quincenal también. Pero como sabía este gobierno castrense que estaba cosechando cada vez más impopularidad, deseaba dejar el poder. Entonces daba muestras de admitir poco a poco algunas libertades como la de prensa. Y empezó por las libertades vinculadas a los medios de comunicación impresos que no fueran de frecuencia cotidiana, es decir, las revistas. Claro. Yo no podía continuar el programa de radio de mi padre, que había sido censurado ya varias veces, porque las radios eran propiedad del gobierno. Claro. Entonces dije, bueno, volveremos a la publicación escrita, a la publicación que fundó mi abuelo, Monos y Monadas. E inicié un trámite burocrático que demoró 608 días para que el régimen otorgara la licencia de reaparición de Monos y Monadas. ¿Con cuántos trámites? Ciento tantos, ¿no? ¿Cuántos trámites te costó? Fueron, lo recuerdo bien, 608 días lo que tomó obtener esa licencia. Y claro, cuando fuimos con mi hermano Luis Fernán y con Toño Cisneros, que éramos los socios que habíamos emprendido esta locura, al banco a retirar los fondos para por fin invertirlos en los costos de impresión de la publicación que veníamos preparando ya durante 2 años, nos dimos con que le debíamos plata al banco, porque el banco había estado cobrando el mantenimiento mensual de la cuenta. Entonces, antes de reempezar ya estábamos quebrados. Eso solamente pasa en nuestro país, pues. Solamente pasa en nuestro país. Para Monos y Monadas. Nicolás, te voy a pedir un ratito para irnos a la pausa y regresamos para seguir hablando de Monos y Monadas. ¿Cómo no? Con gusto. Seguimos en la entrevista y con Nicolás Yerovi, que nos estamos riendo mucho porque nos está contando que Monos y Monadas vuelve, ¿no es cierto?, ya quebrado. Y esto ya decíamos que solamente pasaba en el Perú. Pero Nicolás, tengo la foto, vamos a mostrarla. Yo sé que tú sabes de qué estoy hablando. Es la foto donde está todo el equipo de Monos y Monadas en plena juventud, donde está Acevedo, bueno, todo el equipo que juntaste pues para esta nueva aventura, ¿no es cierto?, ya bajo tu batuta. Cuéntanos un poco de cómo eran estas reuniones, cómo eran estas decisiones de caricaturas, a quién se le pasaba la mano, a quién no, o sea, ¿cómo era? Bueno, era muy divertido.
En realidad llevábamos ya 2 años reuniéndonos semanalmente a fin de seguir planeando la primera edición, pero la primera edición no tenía cuándo aparecer. Ok. Entonces, nos conocíamos todos los cafés y todos los bares que existían en Lima por entonces, de reunión en reunión, pero jamás podíamos publicar lo que planeábamos y habíamos logrado crear, Ajá. por cuanto no seguíamos sin tener la licencia, Ok. ¿no? Lo curioso, como te comentaba hace unos minutos, es que cuando obtuvimos la licencia nos habíamos quedado sin capital. ¿Y entonces cómo hicieron? ¿Cómo Pues bueno, salieron? había una imprenta que nos ofreció por entonces un crédito pagadero a la semana, es decir, con la venta de la primera edición de la reaparición pagábamos con 15 días de retraso este trabajo hecho por la imprenta. Bueno, lo gracioso fue que la reaparición de Monos y Monadas resultó un éxito abrumador. No recuerdo que de la manera más audaz, ¿no? Imprimimos 5.000 copias y quedaron sin venderse 8. Ajá. Además, hasta se vendían en el mercado negro. Lo que pasaba es que el público no estaba habituado a una publicación ironista, satírica, como Monos y Monadas, y quedaba admirado de ver en los kioscos caricaturizados a los dictadores. Entonces, la gente muerta de risa y curiosidad se llevó toda la edición. Claro. Este éxito fue tan efímero como que a la siguiente edición nos clausuraron otra vez. Escúchame, ¿cuántas veces te han cerrado la revista? ¿O cuántas veces te han deportado? ¿O cuántas veces te han amenazado? No sé, no sé cómo preguntar, porque todas esas cosas te han pasado. Bueno, ya he perdido la cuenta. Lo que sí puedo decir es que gracias a estas persecuciones he podido conocer el mundo, ¿no? Has estado en varios lugares, entonces así, corriendo. Gracias a la generosidad de organizaciones de derechos humanos y de algunos países que me ofrecían refugio, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿No? He llegado a confines bastante remotos, pero Okay. no aceptaba el régimen que nos estaba persiguiendo. Ya, pero, ¿no? pero entonces nosotros publicábamos titulares que decían: exigimos que los clausuren, ¿no? Pero Morales Bermúdez, me parece, fue que decía que había libertad de expresión en el Perú porque inclusive se burlaban de él, ¿no es cierto? Porque lo habían puesto a él como publicidad de un whisky, ¿puede ser? ¿Puede ser? Bueno, cuando ocurrió el centenario del combate de Angamos en octubre, el 8 de octubre de 1979, nosotros publicamos una carátula en la cual aparecía un personaje que alguna gente le encontró parecido con el presidente de facto, pero vistiendo el uniforme de capitán de navío de nuestro héroe Miguel Grau. Solo que en vez de sostener la empuñadura de la espada, sostenía una botella de whisky. Y el titular decía: el caballero de los bares. Entonces, el gobierno se dedicó a requisar toda la edición y guardó unos cuantos para que Morales enseñara a la prensa internacional diciendo: que sí. no, de aquí se está riendo de mí, estamos respetando la libertad de prensa. Pero mentira, ya nos habían decomisado. Pero tú le firmaste un cheque, un cheque pagándole por sus servicios de publicidad, ¿eso es cierto? Sí, claro, lo publicamos en la siguiente edición porque hay que ser justo, ¿no? Era publicidad no solicitada, ¿no? Pero dado que había permitido darle gran notoriedad a la publicación,
nosotros le sufragamos esos gastos publicitarios emitiendo un cheque a nombre de un personaje de ficción que algunos vincularon, no sé por qué, o el gobernante militar, por un monto de 3 soles 23 céntimos o algo así, ¿no? Y ahora, ¿te parece? Claro, una dictadura es rica para burlarse, ¿no es cierto? Y claro, con eso de que tienen miedo de decir que hay censura o no, le puede sacar la vuelta de alguna manera. Pero en tiempos en que hay una soterrada dictadura, donde la fachada es democrática, pero... o en una democracia desordenada, donde uno está aprendiendo a ser demócrata, ¿no? Con visos de corrupción, ¿cómo se hace con el humor? Aunque también tienes herramientas, tienes también bastante chichita, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacer? En la década del japonés volador, la función de Montesinos era muy graciosa, pues porque era un rábula, un tinterillo que había sido militar. Entonces, se las ingeniaba en base a triquiñuelas y ardides patiquitescos, ¿no? Para, por ejemplo, amenazarme con de una querella por publicar Monos sin Monadas cuando no era una revista de mi propiedad, sino de mi abuelo. ¿Y cómo hacemos teatro con Nicolás Yerovi? Porque claro, cuando hablas de Nicolás Yerovi, todo el mundo dice monos y monadas, ¿no? Pero Nicolás Yerovi tiene libros, es dramaturgo, y creo que en eso estás ahora, ¿no? Es como que te has enfocado en eso, ¿no? Pues mira, desde hace ya unos 12 años, a mí siempre me han cautivado los desafíos inéditos, ¿no? Aquellos que son tan grandes que no tienen, no cuentan con autores que se dediquen a ese tipo de quehacer. Entonces, por ejemplo, se me ocurrió, cuando no había salas de teatro disponibles, porque todas estaban colmadas en la actividad teatral, bullía, efervescente a inicios de este siglo, se me ocurrió hacer una obra de teatro al aire libre, y una obra de teatro en un lugar lleno de monumentos nacionales arquitectónicos, como Barranco, por ejemplo. Ajá. Entonces, los actores vestidos al uso de 1908 aparecían, ¿no?, por las calles caminando, ¿no?, y hablando en verso, todos en octosílabos consonantes. Entonces fue así como creé Titina, ¿no?, en base a un poema de mi abuelo del año de 1905. Uno muy conocido, Titina, Tina, Tontina, la de la flor argentina y el aliento de jazmín, ¿no? Mandolinata se llama. Entonces le puse música, reuní a un elenco formidable de actrices, de actores, y lo representamos en las mismas calles. Fue una cosa maravillosa. Bueno, y luego continué haciendo esto en Pueblo Libre. Lo hice hasta en el Callao, en el muelle del Callao, ambientado en el siglo XIX. Y siempre en verso, todos los personajes hablaban en octosílabos. Y la gente se iba, después de reírse con la comedia, se iba cantando, porque se pegaba la musicalidad del verso, ¿no?, a su memoria, y se iba cantando. Fue muy Nicolás, estimulante. me he quedado corta con el tiempo, la verdad. Se nos ha ido volando porque nos hemos reído, hemos contado parte de tu historia, hemos retrocedido también a la historia de los Leonidas. ¿Cuáles son los planes para el próximo año? ¿Dónde te tenemos? Porque, claro, yo te decía, yo extraño Monos y Monadas en papel, pero en realidad en el internet está. O sea, está en Facebook, está en Twitter, ahí los tenemos todos los días. ¿Qué tenemos de Nicolás Yerovi para el 2021 que no sabemos cómo va a venir, ¿no es cierto?
La seguidilla del 2020. Bueno, sí, es un enigma el año del bicentenario, pero el Perú siempre ha sido un enigma con lo que atañe a su futuro. Sí. Seguiremos riendo para no llorar. Yo por mi parte me he dedicado en estos tiempos de confinamiento, cuyo único inconveniente, por bromearlo digo, es que debido al confinamiento todos los pobladores sabían dónde encontrarme. Y yo no podía dejar vivir. Digo que me he dedicado a escribir y creo que para este 2021 puedo darle al público hasta un par, Dios mediante, decía mi abuela, hasta un par de hermosas sorpresas, ¿no? Eso. Una de índole editorial, un libro que creo que va a dar no solo que hablar, sino que va a provocar muchísimas carcajadas y que va a rememorar nuestra historia en el año del bicentenario, pero con la sonrisa en ristre de una publicación que ya tiene 115 años. Entonces, por un lado, una sorpresa editorial, cuyo detalle espero anunciar próximamente, y por otro lado, una sorpresa escénica, ¿no? Una sorpresa escénica que va a conmemorar a su manera y con una sonrisa en los labios, espero que también con mucha carcajada y con música, una sorpresa de índole escénica. Eso. La editorial y la escénica, ambas sorpresas, espero poder ofrecerlas este 2021 que se anuncia muy, pero muy aburrido. No creo. Pero, Nicolás, estaremos conversando sobre esas sorpresas que nos traes en el 2021 para volver a conversar y volvernos a reír así francamente, abiertamente, ¿no es cierto? Y divertirnos y reírnos para no llorar. Gracias, Nicolás, por habernos acompañado y gracias por tu amabilidad y paciencia. Ha sido un placer conversar contigo. Un placer muy grande. Un placer, Nicolás. Nos vemos, gracias. Feliz bicentenario. Feliz bicentenario. Nicolás Yerovi con nosotros, conversando, rememorando, ha sido muy divertido. Ojalá la hayan pasado tan bien como nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la entrevista. Nos vemos.